Que bueno, vamos a tener nuestro primer invitado, entrevistado aquí en la mañana, en el día de hoy, para bueno, dialogar acerca de una temática actual. Sí, la verdad que es uno de los inconvenientes que trajo aparejada la tecnología, así como muchas soluciones y muchas cosas buenas. Sí, también tiene, por otro lado, obviamente su dificultad, pero también quizás porque lo que se necesita es un poco de control. Y en ese aspecto, sí lo tenemos aquí a Fernando Cavani, concejal de Unión por la Patria, que ha venido a charlar acerca de un tema que hoy estaba nuevamente en auge, pero de modo virtual también. Antes por ahí era más del modo físico, hoy también se nos ha sumado el modo virtual. Y en el modo virtual el acceso ya no es tan restringido, sino que es más abierto y tiene que ver con la ludopatía, en este caso, o la ciberludopatía, ¿no? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué Buen tal? Buen día. día, ¿cómo Gracias están? por venir, ante todo. Gracias a ustedes. Bueno, contanos acerca de este proyecto que apunta, digamos, a lo que es el juego, pero fundamentalmente a los jóvenes, ¿no? Que Bueno, también se han empezado a involucrar. sí, mucho y tiene que ver con un problema que hoy existe, que el casino está en la escuela, el casino está en el club, el casino está en el recreo, el casino está en la casa, el casino está a las 24 horas del día al alcance de los chicos en el celular, ¿no? En el alcance de su mano. Y esa modificación que se dio fuertemente después de la pandemia empezó a observarse en primera instancia en las escuelas, son los preceptores los primeros que toman conocimiento de pibes en el recreo apostando, luego los docentes, y es una temática que empezamos a observar muy fuerte el año pasado, fin del año pasado, y que a principio de este año empezamos a trabajar con algunos docentes, directivos de escuelas, apoderados legales de algunos colegios privados que tenían esta preocupación de cómo encarar este tema, que es un problema, porque tiene que ver con que hoy no hay una limitante de ningún tipo para que un chico de 13 años, de 12 años, esté apostando en el celular las veces que quiera Claro. en el tiempo, porque no hay ninguna restricción. Es decir, hay un cambio sustancial entre lo que era el acceso al juego tradicional, ¿sí? Lo que puede ser el bingo, lo que puede ser un casino físico, un edificio, eso cambió. Hoy está en el celular, las 24 horas del día, a un clic de distancia. Hay casas de apuestas que son legales y tienen una restricción de edad, pero que son fáciles de sortear también. Y después tenés todas las casas de apuestas ilegales, que ahí ya directamente no hay ningún tipo de restricción, donde se puede jugar desde WhatsApp y que está llevando a un lugar de mucha complejidad a jóvenes y adolescentes. Lo que antes en el juego tradicional a una persona le llevaba entre 5 y 6 años adquirir un hábito de ludopatía, es decir, un uso problemático del juego, hoy a los chicos les lleva 2 años. Sí. Entonces, Sí. eso ¿por qué ese tiempo de que se acorta tanto? Porque tiene que ver con la cantidad. Como te decía, los lugares tradicionales de juego tienen un acceso, un límite en el acceso, es decir, un menor no puede entrar a un bingo, a un casino. Hay horarios que se respetan, digo, hay otras normas, otras regulaciones que tienen también estos lugares físicos que el juego online no tiene, y eso es un problema que hay que considerar. Y además hay que empezar a hacer una campaña de concientización sobre lo que son las apuestas online en los chicos, diciéndole que apostar no es un juego, ¿no? Nosotros lanzamos la campaña Apostar no es un juego, que tiene fundamentalmente que ver con educar, con concientizar, con informar, con advertir que en un uso problemático puede traer un problema en el corto plazo en los chicos, ¿no? Porque, como te decía antes, llevaba 5 o 7 años, hoy lleva 2 años. La verdad que ha sido una campaña desde que la lanzamos muy exitosa, que pegó muy bien. Tenemos muchos testimonios de docentes, de directivos, de papás y de chicos también que me escriben, que nos escriben a los compañeros que estamos trabajando en el proyecto. Y son testimonios muy fuertes que tienen que ver con que un pibe de 14 años me escriba y me cuente que quiere salir, que está jugando y que quiere salir de las apuestas. Y tiene 14 años. 14 Es un años, pibe que sí. necesitamos imperiosamente ayudarlo y laburar con él, y así hay un montón. Y la verdad que despertó un interés muy importante en la comunidad educativa. Estamos laburando mucho también con profes de educación física, con los clubes, y es algo que tenemos que darnos, este debate de cómo abordar este tema, cómo trabajarlo, y trabajarlo a conciencia y en serio. Hay un montón de instrumentos que los chicos por ahí desconocen
que pueden tener acceso, pero esa es un poco la idea que nos motivó a llevar adelante la campaña. Por un lado, presentamos un proyecto de ordenanza en el Consejo Deliberante que tiene que ver con instalar el tema, básicamente, con empezar a generar campañas de concientización, y además creamos junto a profesionales universitarios la primera encuesta en la República Argentina vinculada a las apuestas online en jóvenes. Y es un insumo muy importante que está funcionando muy bien. Ya tenemos un montón de respuestas en Chivilcoy y de otras partes de la provincia y a nivel nacional también, porque todavía no tenemos datos estadísticos válidos, científicos en Argentina para tomar decisiones concretas. Es decir, claro, estamos todos preocupados por el tema, es un tema de preocupación nacional, seguramente has visto notas a nivel nacional al respecto, pero no tenemos datos concretos. Entonces nosotros creamos un instrumento que nos va a permitir tener datos concretos, científicos, de entre jóvenes de entre 15 y 29 años, para ver cuáles son sus prácticas de uso, de consumo, qué es lo que están haciendo respecto a las apuestas online, qué los motiva a hacer eso, cuáles son sus experiencias, y eso nos va a permitir tomar mejores decisiones a la hora de enfrentar el problema. No sé si ya han recibido alguna respuesta del porqué de las apuestas, ¿no? Cuando interactúan con algún joven. Hay una combinación de 3-4 factores que son muy importantes. Vos tenés las billeteras virtuales, que están en algunos casos a partir de los 13 años ya habilitadas para que los pibes puedan tenerlas. Eso es un factor clave a la hora de las apuestas online. Las billeteras virtuales, el fenómeno Bitcoin, digamos, que tiene que ver con eso. La multiplicidad de casas de apuestas online con una publicidad muy agresiva. Muy agresiva. En todos lados está. Y hay un factor también que es importante en los jóvenes que tiene que ver con cierta tendencia a la búsqueda de un dinero rápido y fácil. Y esta combinación de factores, de las plataformas digitales 24 horas, de una campaña de publicidad muy agresiva, donde hay influencers, youtubers que están todo el tiempo motivando a jugar, que muestran cómo jugar, sumado a las billeteras virtuales y sumado a esto del dinero rápido y fácil, es una combinación letal que está impactando de lleno. Cuando nosotros lanzamos la campaña, empezamos a tener rápidamente testimonios de pibes. Y a veces no es fácil que un pibe se anime a hablar, a contar el problema a alguien que no conoce. Y eso también, digamos, habla de que es un problema de la realidad, que existe, que está, y que muchos papás no saben que está pasando eso en su casa, porque no ven qué está haciendo el pibe con el celular. Antes por ahí, hablaba el otro día con un papá por teléfono, que me escribió y me contaba que habló con su hijo y su hijo le contó, y él me dice, yo no tenía idea de que esto era un problema. No tenía idea que esto era un problema. Yo lo advertía sobre los problemas de salir a la calle, tiene 15 años el hijo, de salir a la noche, no sé, los problemas normales. Sí, habituales, claro. Habituales de otra época. Los físicos. Los problemas físicos. Y bueno, hoy los problemas capaz que el pibe está en su habitación con el celular y está apostando. Y está endeudándose. Digo, hay pibes en Chivilcoy que están endeudados con eso. Claro, es que volvemos a lo que estabas diciendo en el principio de la charla, Fernando. ¿Sí? Se usa la palabra juego, cuando en realidad no es tal. Exactamente. Porque acá hay un dinero de por medio, ¿no? O sea, sí, vos podés hacer la famosa apuesta deportiva, ponele, ¿no? Pero deja de ser un juego, dista de ser un juego. Es un juego de azar, pero no es un juego, digamos, lúdico, ¿no? Donde claro. vos te vas a divertir. Y es un juego que con un uso y un abuso de eso te trae problemas, indefectiblemente. Sí, seguro. Hay infinidad de testimonios de personas que han sido ludópatas o que son ludópatas y que tienen enormes problemas con familiares, digo, en el laburo, en la casa, además de los problemas económicos directos, que son tal vez el primero. Vos hablabas de las apuestas deportivas, y las apuestas deportivas, sobre todo en el fútbol, son una gran puerta de entrada para los chicos, porque obviamente es el deporte más popular de todos, el fútbol es popular y es una puerta de entrada al mundo de las apuestas. Después ahí hay de todo para apostar. En el fútbol hay múltiples maneras de apostar. Y bueno, hoy, digamos, si bien es cierto que en la provincia de Buenos Aires hay una regulación del Estado provincial con las casas de apuestas que serían, digamos, las oficiales, las están habilitadas, las restricciones son fáciles de saltear.
Digamos, que un pibe menor ponga otra fecha y lo haga es algo habitual. Y después tenés todo el mundo clandestino, que ahí ya directamente no hay ninguna regulación. No hay ninguna regulación, claro. Y como te decía también, sumado a la enorme publicidad agresiva. ¿Qué pasa en otros lugares del mundo? Europa, por ejemplo, tiene muchas limitaciones para las casas de apuesta. Hay en algunos países como España la prohibición directa para que los youtubers o influencers hagan anuncios de este tipo, como es en Argentina la publicidad del tabaco y el alcohol, por ejemplo, para el deporte, que está prohibida. Sí. Entonces, América Latina es una plaza, digamos, económica para estas grandes plataformas que mueven 200 millones de dólares al año. Muy interesante porque hay poca regulación. Por eso también se vuelca mucho esa publicidad agresiva a nuestros sectores geográficos. Y en ese sentido, bueno, Coti Alonso va a presentar hoy un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para empezar a regular el tema de la publicidad, tanto en el deporte, en el fútbol. Hay Boca, River, Racing tienen publicidades importantes de casas de apuestas, y hay que empezar a sacar eso desde ahí, porque sin duda que es una puerta de entrada muy fuerte. Por eso apuestan al fútbol, porque como hablábamos, digo, es el deporte más popular sin ninguna duda, y es lo que hace, bueno, apostar a algo. Y tiene que ver una cuestión particular con lo de las apuestas, que hay muchos pibes que creen, cuando vos indagás y charlas con ellos y les preguntás por qué ganaste o por qué crees que vas a ganar en una apuesta deportiva, muchos consideran que es producto de su conocimiento deportivo y no una cuestión de azar. Claro, de su conocimiento deportivo. De su conocimiento deportivo. El pibe dice, bueno, no, yo sé que va a ganar tal equipo porque está este jugador, porque la estadística me indica, y la verdad es que no hay estadísticas vinculadas a que no sea un juego de azar. A que no sea un juego de azar. Hace poco me escribió un pibe de Chivilcoy, que está todo en la parte de ingeniería de sistemas, y nos contaba que ellos ya empiezan a medir las probabilidades de ganar en las apuestas deportivas. Son bajísimas, porque no deja de ser una probabilidad como ganarse el loto, ganarse el Kini. Y obviamente que todos cuentan las ganadas y no las perdidas, pero es algo habitual en eso. Nosotros no vamos acá, digamos, en sí en contra de la apuesta, ¿no? Sabemos que es algo tradicional también en nuestras ciudades, jugar a la quiniela, no sé, ir a hacer algún tipo de otra apuesta, está bien, y mientras vos sepas cuáles son los riesgos, está bien mientras vos sepas que tiene que haber un límite, está bien mientras vos sepas cuáles son las reglas de ese juego, de que vas a apostar y puede ir bien, te puede ir mal. El problema es cuando eso deja de tener ninguna regulación, cuando no tiene ninguna regulación, y cuando está la campaña que están haciendo vinculada al uso, está vinculada a los pibes. Entonces ya ahí tenemos un problema. Y un problema que hoy se ve en los recreos, se ve en el aula de las escuelas de Chivilcoy. Es un pibe que tiene una billetera virtual, puede estar apostando, y tal vez el papá, la mamá no sabe qué está haciendo con ese dinero, porque es un dinero que los papás le transfieren para que se maneje con sus gastos. Tengo conocimiento que en algunas escuelas ha habido conflictos entre alumnos por deudas que tienen entre sí, producto de las apuestas. Entonces, en el breve periodo de tiempo que una persona joven, adolescente, de 14 años, 15 años, que está jugando y que tiene problemas, ¿cómo no vamos a tratar el tema? ¿Cómo no vamos a visibilizar y a trabajar? Estamos trabajando con un equipo de psicólogos también para hacer algunas intervenciones en las escuelas. La provincia de Buenos Aires, dentro de muy poquitito, esta semana o la otra, va a aplicar unos cuadernillos también para cómo los docentes tienen que tratar estas cosas en el aula, porque entre otras cosas, a veces tan vapuleado el rol docente, son los que tienen que trabajar estos temas, ¿no? Los que enfrentan estos temas en la diaria, además de un debate que también está abierto, Eduardo, que tiene que ver con el uso del celular en el aula. También, sí, ¿no? Sí. Una tarea difícil para los docentes del secundario, sobre todo, enseñar con pibes que muchas veces están metidos en el celular, en otra cosa, entre otras apostando. Sí, por ejemplo. Entre tantos usos, ¿no? Fernando,
A ver, por un lado tenemos proyecto en el Consejo Deliberante. Sí. ¿Pero ya lo presentaste? Sí, está presentado. Lo vamos a trabajar seguramente hoy en la comisión. Bien. ¿Este proyecto a qué obedece? Digamos, ¿hacia dónde apunta? Es un proyecto que tiene el objetivo de empezar a hacer campañas de difusión, de concientización, que aporta datos estadísticos al respecto y pone una alerta a la comunidad de Chivilcoy en el sentido de que tenemos un problema. Ya es un problema. Llegamos tarde al problema. Hoy los pibes ya están apostando, están jugando en el recreo, están jugando en el aula, están jugando en la pieza de su casa y están jugando en el club. De manera problemática lo están haciendo. Claro. De manera problemática. Hay pibes que están endeudados y hay papás que se han endeudado para pagar las deudas de los chicos. Entonces, eso es un problema y el proyecto del Consejo Deliberante lo que busca es que tenga el mayor acompañamiento posible del resto de las fuerzas políticas, porque es un tema que atañe a la sociedad en su conjunto, y empezar a concientizar sobre este tema, a alertar sobre el tema y a trabajarlo de manera articulada, de manera integral, con todos los espacios docentes, educativos, con los clubes de fútbol, con todo el deporte en general. Creo que ahí tenemos una buena oportunidad. He hablado mucho el fin de semana con distintos presidentes de clubes de fútbol y demás, que están comprometidos con el tema, porque también lo ven en los pibes que van a jugar al fútbol, ¿no? En las inferiores, lo ven ahí como un problema. Y además, bueno, tenemos, como te decía, la campaña Apostarnos un juego, que tiene que ver con esta encuesta que ya está circulando. La pueden encontrar en la cuenta de Instagram que hicimos, se llama Apostarnos un juego. Ahí pueden encontrar la encuesta, pueden encontrar testimonios reales de pibes y pibas de Chivilcoy y de otras partes de la provincia y Argentina que nos van contando ahí lo que van sucediendo, y es una encuesta que nos permite, como te decía al principio, tener datos concretos, certeros de lo que está pasando en cada distrito. En Chivilcoy, obviamente, es donde más tenemos respuestas a esa encuesta y es donde los docentes nos piden la encuesta para trabajarla en el aula, los presidentes de los clubes también. La verdad que ha funcionado muy bien porque, como te digo, es un problema que cuando algunos adultos que desconocen el tema empiezan a charlar con los pibes se dan cuenta de que es un problema. Dicen, esto estaba y yo no lo estaba viendo. Este es un problema que muchas veces no se veía en los adultos y me parece que a raíz de que empezamos a hablar del tema, de que sale el tema a través de los medios y que se empieza a hablar, hay un diálogo obligatorio, hay charlas que hay que tener con los chicos y ahí sale el tema. Y bueno, sumado al proyecto de ordenanza, sumado a la encuesta, se suma también hoy el proyecto de ley que va a presentar Coti en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con una de las partes que son tal vez la más importante, que tiene que ver cómo limitar la publicidad tan agresiva que están haciendo las casas de apuestas con influencers, con youtubers, sin ningún tipo de advertencia de lo que están ofreciendo como anuncio, ¿no? El juego tradicional tiene advertencias cuando hay publicidades de ese tipo, hay lugares donde no se puede hacer publicidad. Bueno, eso es lo que tenemos que debatir y estas tres líneas de acción, proyecto de ordenanza, la encuesta y el proyecto de Coti en la Cámara de Diputados, van en búsqueda de generar estos instrumentos que nos permitan tratar el tema de manera adecuada, a conciencia y de manera profesional, ¿no? Porque es un tema que hay que trabajarlo muy seriamente. No, por supuesto que sí. Bueno, la encuesta, digamos, amén de estar de forma online, también puede ingresar, digamos, a lo que es las escuelas, los clubes. Sí, hay muchos docentes y directivos que ya lo están trabajando. La encuesta, aclaro porque no lo dije, es anónima, es totalmente anónima. Sí, por supuesto. No queda ningún dato registrado, ni los chicos tienen que poner ningún dato personal. No, el tema que es conocer la información. ¿Sí? Acá la idea es conocer cuáles son los parámetros del juego, cuáles son los parámetros del uso y del abuso de ese juego, qué cantidad de dinero apuestan, con qué cantidad de dinero reciben, a veces o manejan en las billeteras virtuales, a través de qué medio lo hacen. Bueno, después hay otra serie, es una encuesta bastante larga y que también es un desafío hacer una encuesta larga respecto en un mundo donde todo es inmediato, rápido, donde todo tiene que ser ya. Tratamos también de hacer una encuesta de conciencia que funcione, donde los pibes tengan que tomarse 2 minutos, 3 minutos para hacerla y responder. Y la verdad es que funciona muy bien. Yo tengo muchos mensajes de docentes, de directivos que me escriben, algunos conozco, algunos, a la mayoría no,
que quieren ese instrumento, porque también es la puerta de entrada para empezar a hablar del tema con los pibes. Claro. Para empezar a hablar del tema, sí. para advertir que puede ser un problema y también para conocer, porque muchos pibes no conocen cuáles son las herramientas. Hablaba con una colega concejal que es psicóloga y me decía que ya en algunos consultorios de psicólogos empieza fuertemente a notarse la consulta sobre el problema del juego, el problema de la ludopatía en adolescentes y en jóvenes, que antes no se veía, era un problema más de los adultos, una persona de 30 años. Sí. ¿No? Bueno, lo estábamos charlando en la previa, ¿no? O sea, ¿quiénes concurrían o concurren a una agencia a jugar a la quinela, al loto, al Kini 6? Bueno, nosotros jugamos al PRODE. Sí. Por ahí los pibes ahora ni saben lo que es el PRODE, están ahora con todas las apuestas, como vos decís. Claro. Pero bueno, pero todo era regulado, mayor de 18 años, y concurrías. Y había que ir. Y había que ir. Había que trasladarse. El otro día leía un comentario en redes sociales, decía, bueno, pero está el bingo. Sí, está bien, el bingo es cierto, digo, es una casa de juego tradicional, de juego en donde vos tenés que ir, hay alguien en la puerta que mira si sos mayor o menor, hay horarios de concurrencia, y por lo general son personas grandes las que van. Sí. Y como te decía, ya logramos probar estadísticamente que un adulto tardaba entre 5 y 6 años en convertirse en ludópata, teniendo un uso problemático, digamos, del juego de apuestas, y un chico tarda 2 años por la inmediatez de tenerlo 24 horas del día. Digamos, el chico puede ir al baño y estar jugando. Sí, tranquilamente. En el club, en el recreo, en el patio, la publicidad es agresiva, las notificaciones que recibe del teléfono todo el tiempo de las combinadas que podés hacer en cada partido, son un instrumento agresivo, ¿no? Y además otra cuestión también, la parte física, digamos, porque obviamente la persona que es ludópata ¿sí? tiene un problema que muchas veces no se da cuenta o no lo reconoce, pero al ser físico hay otras personas que saben. Exactamente. ¿Sí? Que tal está concurriendo demasiado al bingo, ponele, o demasiado a... Está bien lo que decís porque ahí hay como una Ahora, especie con el teléfono, ¿cómo haces? Sí, está bien lo que decís porque, digamos, las personas que son ludópatas y que por ahí su familia tiene conocimiento del problema, puede enterarse, puede hablarlo, puede verlo, puede ver qué está haciendo, ¿no? Y sí. Si está en el bingo, no está en la casa. El problema es que acá el pibe está en la casa y en el bingo. Exacto, sí. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a alertar del uso de estas plataformas digitales que están abiertas 24 horas del día, que no tienen ningún límite, que no tienen ningún registro, que son fáciles de saltear el tema de la minoría de edad, porque las que son legales no permiten que los menores jueguen, pero es muy fácil falsear esa información y entrar. Entonces hay todo un debate respecto de cuáles son las medidas tecnológicas que tienen que hacer estas plataformas para que los menores no entren, digamos, qué datos pueden aportar las billeteras virtuales, por ejemplo, para detectar transacciones de juego entre los que son menores y lo que es la parte de las apuestas. Hay un montón de instrumentos digitales que en otras partes del mundo, como Europa, por ejemplo, la Unión Europea tiene fuertes restricciones al tema, porque ya empezó a haber, y sobre todo después de la pandemia, es donde este tema explota como negocio y como negocio agresivo, ¿no? Después, durante la pandemia y post pandemia, es donde hay una masividad enorme de las casas de apuestas internacionales operando, sobre todo en América Latina. Y eso sumado a la publicidad agresiva, a la búsqueda de un dinero rápido, que de otra manera hoy muchos pibes ven que no pueden conseguir. Y todo eso es lo que hace un combo explosivo para que los pibes estén volcados a las apuestas. No lo hacen todos, esto no es algo que están todos los chicos jugando. No. Decimos que hay un porcentaje importante, que es un tema que está en el aula, que está en el recreo, por eso que está en la escuela, saberlo, que por está eso en el club, y que tenemos que advertir. Tenemos que advertir y otorgarle herramientas a los pibes para que puedan hablar. Muchos ya han empezado a hacerlo y a mí me alegra a veces tener, un mensaje que diga, pude hablar con mi familia y me están ayudando porque me da vergüenza decirlo. Y eso es un montón y la verdad es que sentimos que es una campaña que está pegando muy bien
que está funcionando bien, que era una necesidad a un problema que existía. No, y está bueno la encuesta, bueno, primero para conocer un poco más la problemática, a qué edad se puede haber empezado, qué es cuál fue la puerta de entrada, pero también tener datos de saber, cuántas personas están, digamos, hoy jugando, cuántas personas están en lo que es el juego online, cuántas no. Entonces tener algunos datos certeros, más un proyecto que estaba observando que es muy completo, ¿no? El que has presentado el que se ha presentado al Consejo Deliberante. Tiene que ver con que todas las fuerzas políticas nos pongamos de acuerdo en que esto es un problema y que hay que atacarlo y que hay que hacerlo, digamos, sin ninguna cuestión partidaria en el medio, sino que tiene que ser una política de Estado, una política que la comunidad en general tome, lleve adelante, y por eso decimos que apostar no es un juego, tiene que ser una campaña de la comunidad. Y la verdad que el proyecto busca eso, busca generar conciencia, busca generar debate sobre un tema que estaba y que nosotros empezamos a notar ya a fin del año pasado, en diálogos con algunos docentes y directores y directoras, y empezamos a indagar sobre el tema. Y empezamos a indagar y nos dimos cuenta que era un problemón. Y este año, antes del ciclo lectivo, también antes de presentar el proyecto, empezamos a trabajarlo mucho con algunos docentes y con algunos directores que nos iban contando, cómo iban hablando, cuál es esto que hablábamos al inicio de la encuesta, ¿no? También los docentes le preguntaban, che, ¿por qué jugás? Ahí empezaron a surgir una serie de preguntas y de cuestionamientos que muchos chicos se hacían y que eran necesario tener. Y cuando empezamos a ver que en Argentina no había datos concretos de esto, digamos que teníamos que legislar o tomar decisiones sin información concreta, es donde decidimos juntar un equipo de profesionales y desarrollar la metodología de una encuesta seria, metodológicamente hablando, una investigación que nos permita tener datos concretos sobre este tema. La encuesta ya está, en Alberti, en Arrecifes, en Colón, está en Salta, está ya tomando, digamos, una dimensión muy importante. Tenemos respuesta de Mendoza, de Córdoba, donde está trabajando también. Ayer contactamos también a unos profesionales de psicología de Río Negro que también van a laburar con la encuesta. Digamos, la encuesta es un insumo muy importante que nosotros queremos que sea en todo el país, y que todos los distritos y municipios puedan empezar a trabajarlo, porque es una puerta de entrada a hablar del tema, a conocer en profundidad del tema, y que nos dé también, como hablábamos, herramientas, datos para tener la posibilidad concreta de abordar el tema de manera correcta, ¿no? De pegarle bien en el sentido de qué es lo que tenemos que hacer y por dónde abordar el tema. Fernando, ¿cómo es el Instagram de la encuesta? Apostar no es un juego. Apostar no es un juego, perfecto. Muchas gracias por haber venido, como siempre, y vamos a seguirla de cerca, a ver, a partir de los resultados preliminares que se vayan teniendo, cuando también se produzca el tratamiento, que ojalá sí sea en el recinto, en el Consejo Deliberante, para poder tratar también la temática. Vamos a seguir de cerca esta cuestión, ¿sí? Les agradezco mucho. Por favor, muchas gracias por venir. Fernando Cavani con nosotros, concejal de Unión por la Patria aquí en la mañana del centro, con un tema, insistimos, muy actual, ¿no? Como es la ludopatía, pero ahora sí a través de la virtualidad. Esta ciberludopatía que ya no solamente, digamos, atrapa a los adultos, que sino también a los jóvenes que están involucrados. Hacemos una tanda aquí en la mañana del centro y ya regresamos.